Ongi etorri, bienvenidos a todos a este segundo encuentro en los Desayunos Horizontes, otra película argentina. Les vamos a presentar Historia del miedo, de Benjamín Neustadt, y está con nosotros el director, que ha venido con su productor, que se llama Santiago Galelli. Bienvenidos. Gracias. Hola Julio, un privilegio estar aquí contigo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, esta película es una coproducción que viene de festivales también. Ya habéis ganado en algún lado por ahí. La película se pasó el año pasado por aquí, por Cine en Construcción, y se estrenó este año en Berlín, la competencia de Berlín. ¿Fue difícil montar la producción? Es una coproducción con Europa también, ¿no? Es una coproducción, sí. Francia, Alemania. Francia, Alemania, Uruguay, Argentina y Qatar sobre el final. Lo cierto es que, nada, sí, es difícil, a veces requiere como paciencia hacer el cine que uno quiere. En este caso, creo que ese atributo no fue propio, supimos esperar la película y no nos apuramos, que es un poco la presión con la que uno lidia, la necesidad de filmar, que el proyecto se haga viejo y al mismo tiempo saber que el desarrollo de los proyectos demora tiempo que a veces no está ligado a cuánto uno puede invertir de su propia labor en la película, sino a los tiempos de los fondos internacionales, distintos instrumentos que los productores de países como Argentina tenemos y necesitamos para hacer las películas. Así que creo que en este caso, sí, nosotros pusimos el ingenio y Benjamín puso la paciencia como para esperar que el proyecto esté listo. Y las tripas que hay siempre en una ópera prima. ¿Es decir, que es tu primer largometraje? Sí, es mi ópera prima y bueno, mucho trabajo, mucha energía, muchos años de espera también. 4 años llevas en ello. 4 años de desarrollo, escritura y paciencia. Y tenías muy claro que querías hacer, como decíamos en mi generación cuando íbamos al cine de niños, decíamos, vamos a ver una de miedo. Sí, no, o sea, sabía que era el punto de partida, pero que el resultado iba a ser otra cosa, digamos, una especie de híbrido, con cosas de miedo, pero con un fondo social fuerte, ¿verdad? La historia, hay que decir que para una ópera prima no has escogido la facilidad, puesto que das poca información al espectador. Hay muchas cosas que pasan y sobre todo, podemos decir, para entendernos, no sé si te parece bien la definición, pero es una película muy de atmósfera. Sí, absolutamente. Es una película que no tiene una línea narrativa Lineal, unívoca o demasiado nítida, donde se invita a atravesarla, como se atraviesa un bosque, ¿no? Y a tratar de disfrutar de la experiencia. Es decir, que lo que te interesa es llevar al espectador a esa... Es un lugar, bueno, está rodada en la provincia de Buenos Aires, pero de hecho no sabemos dónde es lo que está sucediendo. No, y está rodada en la provincia de Buenos Aires, como bien dices, pero podría suceder en cualquier gran ciudad de Latinoamérica, por no decir del mundo, digamos, o del tercer mundo por lo menos. El tema que te ha interesado ahí es el tema del miedo. Es decir, el miedo, hay muchas maneras de tener miedo, miedo a la oscuridad, a lo que no se ve, o miedo a la violencia. En tu película no hay violencia explícita, precisamente. Bueno, explícita no, porque se trata de proyecciones, ¿no? De los miedos sociales proyectados por un conjunto de personajes. Y entonces, para que el espectador también proyecte sus propios miedos y prejuicios, la película propone no nombrar las cosas, sino sugerirlas, ¿no? Y que cada uno complete. Es como un proceso interactivo, digamos. Es decir, hay incendios, para que lo entiendan un poco los que no han visto la película y tengan ganas de ir a verla, hay incendios, hay disparos, hay alambradas que se rompen por la noche, apagones de luz, un montón de cosas que van pasando, pero que no sabemos muy bien dónde estamos. Hay muchas escenas en la oscuridad, es decir... Sí, sucede en un contexto de apagones, en un verano calurosísimo, que es muy frecuente en Buenos Aires, se corta la luz y en esa oscuridad emergen muchos fantasmas, ¿no? Ese es el punto de partida de la película, y es el miedo en esa oscuridad, digamos. El guión estaba muy escrito, me imagino, y no has querido dar pistas al espectador. De hecho, cuando la vemos cuesta trabajo vas poniendo los nombres de la gente poco a poco. Es decir, al final reconstituyes esta familia, digamos, en la mirada del espectador.
Sí, sí, es que tampoco es lo principal, digamos, no importa mucho quiénes son los personajes, cuáles son los vínculos entre sí, sino lo que les pasa en el momento, digamos, la atmósfera que atraviesan y las sensaciones que despliegan, digamos. Y es una película, como bien decía, de atmósfera. El tema es un poco el tema del country, porque luego vamos a ver que de hecho es un country en donde estamos ahí, una de esas residencias hipervigiladas, hay efectivamente la temática social. El country es un tema que preocupa mucho en América Latina. Hubo una película que hace pensar en la tuya, aunque es muy diferente, que es la de Rodrigo Pla, que fue la zona, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno muy recurrente y está reflejado en muchas películas. También en bueno, aunque no el country, pero sí como el complejo privado en sonidos de Recife, la película brasileña buenísima, O Som do Redor, y la zona que ya es de hace unos años también. Y sí, es una cosa contemporánea, muy paradigmática de un choque de clases que está alcanzando, o que siempre está alcanzando un pico de tensión, digamos, hace, no sé, 50 años que está alcanzando un pico de tensión y no cambia, pero empeora, ¿no? Entonces, por eso el country. Es decir, a ti lo que te ha interesado en este tema es sobre todo mostrar un poco la paranoia que puede provocar el miedo del otro, ¿no? Es lo que surge de ahí. Sí, sí, el miedo a los pobres, ¿no? En Argentina, en un país donde hay muchos pobres, la gente tiene miedo a los pobres. Es decir, es un problema esencialmente social. Fundamentalmente social y bueno, ontológico en otros órdenes, porque la gente tiene miedo en todos lados, pero a algo siempre se le tiene miedo, pero en la película el otro son los pobres. Tu punto de vista como autor es precisamente es crear esa inquietud en el espectador, es la intención primera. Era un poco la intención del proyecto, sí. ¿Cómo rueda este joven cineasta? ¿De origen ucranio eres? No, la verdad que el rodaje fue tranquilo. Nosotros, a la hora de rodear a un director en una ópera prima, siempre ponemos el foco en armar un buen equipo, un equipo sólido, unido, que sea idóneo, es decir, que sean excelentes en sus labores, pero que también se ponga, nosotros en Argentina decimos ponerse la camiseta, como que se ponga la casaca de la película, se vuelva un defensor de la película y en este caso, bueno, no salió bien, tuvimos la suerte de que así fue y creo que Benja supo sacar lo mejor de ese equipo. Técnicamente estamos muy conformes con la película en todos los sentidos. Cabe destacar, por ejemplo, el sonido, que a mi entender, digo, también ahí pusimos un foco de atención en la producción, invertimos mucho en sonido, en tiempo, que es algo por ahí a veces descuidado, relegado a un segundo plano en el cine argentino. Para nosotros era fundamental porque, bueno, en esta idea del miedo y de esa zona incierta donde el miedo se produce, el sonido tiene un rol esencial. Y bueno, por ejemplo, ahí trabajamos mucho y por eso a veces el rodaje es importante, pero la labor del director y lo que termina definiendo la película se da después en la postproducción, en el montaje principalmente y también en el sonido. Y ahí es quizás donde Benja también le puso mucha cabeza y mucho empeño. ¿Nos puedes hablar precisamente, efectivamente, la banda sonora tiene mucha importancia? En las películas de miedo antiguas eran las puertas que chirriaban, ¿no? Aquí son otros sonidos que nos has metido. Claro, como decías al principio, hay una especie de coqueteo con el género de terror, y de ahí que naturalmente el sonido haya cobrado una dimensión primordial y que estaba desde la escritura y que está todo el tiempo tratando de inquietar, de generar un malestar, ¿no? El plano sonoro, que muchas veces se olvida que el sonido es la mitad de una película, ¿no? Y requiere tanto meticulosidad como la imagen. ¿Tu formación como cineasta cuál ha sido? Bueno, eres argentino de origen ucranio, pero ¿cuál es Sí, tu... bueno, en Argentina todos somos de algún origen, de algún lado. Los argentinos vienen de los barcos. De los barcos, sí. Yo me formé en Buenos Aires, en la Universidad del Cine, y luego completé una formación en arte contemporáneo en Francia, en el norte de Francia. O sea, que te interesa... ¿Qué aspecto del cine te interesa en particular? La experimentación, digamos, el terreno desconocido, ¿no? Digamos, como eso, avanzar es una forma linda de decirlo, pero probar, digo, a cosas nuevas, digamos. No me divierte
hacer cosas que ya he visto. Como espectador me gusta la sorpresa, ¿no? Sin embargo, he leído por ahí que te gusta mucho el cine de John Carpenter. Sí, es una referencia en el sentido que Carpenter, para mí es inspirador que haya hecho género y lo haya hecho tan bien y que haya sido tan político al mismo tiempo y que tenga un comentario social tan fuerte, ¿no? Películas como They Live bueno, muchas, no sé, The Thing, todas hablan de cuestiones muy políticas de Estados Unidos. Es un genio para mí Carpenter. Pero, ¿y piensas seguir en esta vía de cine de género, digamos? Aunque es un género, el tratamiento que has dado es un género bien particular, no es no es... Sí, no es de género, si no hubiéramos ganado dinero. Así que el género. No, es como un género disgregado, ¿no? Es degenerada. Sí, 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 es eso, sería un género que se disgrega. has utilizado las claves, digamos, del cine de género para aportar una mirada muy personal, muy original, digamos, y muy social, es lo que te interesa, mostrar esa realidad social. Y se impone un poco, sí. Se impone el tema, digamos. ¿Te impone, te parece que no está suficientemente reflejada en el cine argentino hoy la realidad social? Sí, no sé si se trata de suficiente, no sé cuál es la cuota que se tiene que reflejar. Me parece que a mí me resulta pertinente, digamos, en todo caso. Hay también un lugar común de la observación social que sí, evidentemente está cubierto por un montón de cosas, pero es un lugar un poco hipócrita y me parece que la película busca como instalarse en esa zona incómoda de provocación y al mismo tiempo es muy escéptica en relación a sí misma. Como que no cree que vaya a cambiar las cosas, ¿no? Como que simplemente poner el foco en algo para, no sé, concientizar, pero en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido pedagógico. Va a estrenar en Argentina, tenéis ya distribución. Ya se estrenó en mayo la película. Sí. ¿Y ha ido bien? No, fue un desastre, pero estaba dentro de lo previsto. En Argentina se ve muy poco cine argentino, salvo algunos grandes éxitos, donde está Ricardo Darín en general. Pero bueno, lo bueno es que se estrena en otros países, en Brasil, en Francia, y circula mucho por el mundo, bueno, por lo menos. Veo que tienes una mirada bastante crítica sobre cierto cine. ¿Puedes desarrollar un poquito más? ¿Cómo te parece el cine argentino hoy? No, el cine argentino es muy saludable en este momento, es muy diverso, hay cantidad y calidad de películas. Para mí, digo, estamos en un buen momento, casi tan bueno como en fútbol, digamos. En cine, la verdad que hay muy buena gente, hay una industria, digamos. Es una de las pocas cosas donde se ve algo que funciona bien. En todo caso, hay mucha imaginación, hay muchas ideas, hay muchos creadores. Y mucho empuje también, y mucha audacia, hay gente que no anda pensando ni cómo va a hacer las cosas, ni si va a poder vivir de eso, pero se lanza por pasión, ¿no? Eso. De hecho, se hacen películas con presupuestos, y no tú lo debes saber bien, que no tienen nada que ver con los presupuestos europeos. Por eso buscáis enseguida coproducir con Europa o las ayudas de cine en construcción que permiten la postproducción, etcétera. Digamos que para todo un segmento del cine que se interroga más y por ahí busca, no sé, no es tan dependiente de la audiencia, al menos a priori, es esencial. Depende de este tipo de ayudas blandas. Es también un momento difícil porque, como bien decíamos, es un momento saludable para el cine argentino. Eso quiere decir que hay un montón de proyectos dando vuelta, la competencia es también alta, es dura. Y en ese sentido, nada, siempre es determinante la ayuda europea porque, bueno, para empezar el cambio de la moneda, la situación económica, es muy beneficiosa, digamos. El dinero europeo en Argentina rinde muchísimo. Y al mismo tiempo... No sé, eso. Habéis participado en el foro de cooperación Europa-América Latina, ¿no? Sí, ligeramente. Ya para terminar, una pregunta que me he quedado fuera. Él hablaba del casting, precisamente. Yo decía que has escogido la dificultad y efectivamente has escogido un casting coral también, es decir, lo que es siempre más complicado también en el momento de filmar, ¿no? Sí, fue un poco una decisión de guión, ¿no? De no evitar hacer una película de personaje y trabajar sobre un conjunto, ¿no?
que de verdad es complicado porque que cada personaje sea distinto del otro, que la gente los diferencie. Pero me gustan esas películas, digo, no sé, pienso en Robert Altman, ¿no? Cuando esas especies de retratos de conjuntos, las escenas donde hay muchos personajes, ¿no? Pensando en Cassavetes también, no sé, siempre me gusta ver mucha gente en la pantalla, digamos, más que la intimidad de una sola persona, no sé, se dio naturalmente. Vemos bien cuáles son tus influencias cinéfilas, esa mezcla extraña entre Cassavetes y Carpenter. Sí, no es tan extraña en el fondo, me parece, pero creo que se parecen en algunas cosas. En todo caso, os deseamos mucha suerte con esta historia del miedo y no tengan miedo de ir a ver la película argentina de este joven cineasta que es Benjamin Nashistat. Me lo has puesto muy difícil. Historia del miedo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Copia central. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para, ¿Qué hago? tranquilo. ¿Cómo era la gente? Cara de odio. ¿Otra? ¿Qué pasó? Está sonando la alarma hace un rato, pero me gustaría que te fijes. Me lo han cortado, ¿te das cuenta? Es un peligro esto, sí. Hay que hacer algo. ¿No ves que están entrando en la casa? No, tranquila, yo no lo explico. Tranquila, no seas estúpida. ¡Cálmese, vieja de mierda! Sí, miedo, tenía terror. Amalia estaba pero aterrorizada. No podía hacer nada. No se ve nada. ¡Chicos! ¿Me escuchan? ¿Cuándo los viste por última vez? ¿Dónde estaban? Estaban ahí al borde de la pileta, tienen que estar por ahí cerca.